Buenas tardes, compis de la peluquería canina. Estamos aquí en otra entrevista más, haciendo un live en directo sobre un tema que a todos nos viene en mano, que nos pasa continuamente en el tema del emprendimiento, y es mantener el hambre. ¿Qué tiene que ver mantener el hambre con los perros? Mira, te lo voy a contar yo de primera mano, pero no te lo voy a contar yo sola. Hoy he traído a un invitado muy especial que precisamente sabe de hambre, porque es cocinero. Pero no solamente cocina, es que gracias a su hambre, a su ambición, ahora ya sabrás por dónde va la historia, ha ido escalando, creciendo y evolucionando en el mundo de la cocina hasta convertirse en chef de alta cocina. Y justamente Carlos Ruiz, que ahora mismo le vamos a dar paso, es uno de los cocineros más famosos que conozco yo de Madrid. Y no solamente porque tenga muchos seguidores o no, porque en el mundo de la influencia no se mide por el número de seguidores, sino justamente por lo que tú haces y por cómo quedas recordado. Y es por eso que yo hoy os he traído esta entrevista que me parece que va a salir muy guay, muy especial, porque con Carlos ya hemos compartido varias cosas este verano. Sin más dilación, le voy a dar a invitar, que no sé si lo tengo por aquí, todas esas cosillas que juntos tenemos que contarte. Y Carlos, ¿estás por ahí? Lo primero que quiero saber es si todos los que estáis en el chat podéis verificar que se escucha bien. Hola, Carlos. Hola Carmen, ¿qué tal ¿Qué estás? tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí Ay, en yo tu espacio. también. Quiero preguntar dos cosas así rapidillas. Primero, si se oye bien y si va bien la conexión. ¿Sí? Yo sí te escucho. Ahora los que nos están viendo, que nos contesten por aquí, la Por el casilla. chat. Me encanta que los chats sean dinámicos porque, mira, las oportunidades no se dan dos veces, nunca. Así que todos los que estén detrás del chat pueden no solamente preguntarme a mí, que ya me tienen muy vista, sino a Carlos, que para eso lo hemos traído. Y lo primero que quiero darte es las gracias por haber aceptado mi invitación. Me hace mucha ilusión. Gracias, Carlos. A ti, la ilusión es compartida. La verdad que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusiste y aquí estamos para Pues aportar un mira, poquito. vamos a contarle a nuestra audiencia que no solamente vienen peluqueros caninos, sé que también vienen muchas personas por tu canal y de tu parte y tus seguidores, pero sobre todo, como yo hablo mucho a los peluqueros caninos emprendedores que tienen negocio, lo primero es el vínculo que tenemos nosotros. Y mira, es muy guay, porque nosotros somos compañeros de estudio. Sí. Quiere decir que seguimos formándonos, que luego ya hablaremos de eso, ¿vale? Pero no nos hemos conocido en un restaurante, ni nos hemos conocido en cualquier otro sitio, aunque compartimos algunas inquietudes, como son no solo la formación, hemos entrenado juntos en uno de los gimnasios más guays del mundo, que es el Jungle Gym Ángel, sí, de México, sí, de que por Cancún. cierto, si estás viendo esto y te gustaría que siguiera invitando a más personas que tienen muchas cosas guay que contarnos, como Carlos, escribe replay. Y además, si escribes replay, voy a subir una foto, me comprometo, con Carlos entrenando en el gimnasio de los Picapiedras. Qué bueno. Sí, sí, Bueno, pues total, Carlos tiene perro, porque su mujer es veterinaria. sí. Creo que tú Y querías ser veterinaria, ¿no? yo quería ser veterinaria, Carlos, pero mira, Sí. Bueno, aparecí en el maravilloso mundo de la peluquería canina. estar cerca de los animales, que al final era a lo mejor Está. algo que querías. Sí, 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 sí. Para nosotras que es muy importante la conexión con los animales, sea de una manera o de otra, creo que todo el mundo va encontrando el camino. Mm. Y hablando de camino, ahí es donde yo quiero que nos hagas una breve presentación de quién es Carlos Ruiz. Pues mira, soy cocinero de vocación, un aventurero y un apasionado de los productos de temporada. Me encantan los productos de cercanía. Eh, Mm. Ahora ya no hago el podcast, pero fui podcaster durante 3 años de un podcast gastronómico que se llamaba Toma Pan y Calla, que sigue bastante actual para haberse cortado hace 3 añitos.
pero buscábamos, indagábamos mucho sobre el producto de temporada y a día de hoy pues asesoro a otros compañeros, restaurantes y hoteles a que tengan identidad propia y sean únicos y sobre todo que sean rentables, que parece que está mal visto lo de ser rentables dentro de cualquier sector. Mira, acabas de decir dos cosas que me parecen muy relevantes en el mundo del emprendimiento. La autenticidad, el ser únicos, porque justamente ahora mismo y más con toda la divulgación de la IA, Ujú. estamos todos, automáticamente todos estamos automatizados y estamos perdiendo nuestra identidad. Y claro, el mundo de la cocina, yo te voy a confesar algo, Carlos. A mí me gusta comer, pero no me gusta cocinar. Ya. Entonces, claro, tú ya sabes lo que pasa. Eso que acabas de decir, productos de temporada, a mí me ha hecho agua a la boca, pero es que yo no como producto de temporada. No comes producto de temporada, pero sí comes producto de cercanía. Realmente como que priorizo la facilidad y la rapidez en la cocina y Sí. no dedico tiempo a cocinar, por lo que a mí me parece sumamente importante que Ujú. haya alguien como tú que saque la autenticidad en la cocina y que use los productos de temporada. Mira, hay cosas que joder, no te sabe diferente, por ejemplo, cuando llega la época de castañas. Yo tengo muchos recuerdos de la época de castañas de cuando sigo viviendo en Madrid, ¿no? Pero de cuando vivía cerca de los barrios que tenían muchos puestecitos de castañas y de pasear con mi madre, ¿no? Y mi hermana. Y recuerdo ese olor a Navidad, como que te transporta a ese, ¿no? A Sí, ese momento. ¿Qué claro. pasa? Si tenemos bastante tiempo, ¿no? Bastante temporada castañas durante el año, pero como que te recuerda a un momento en concreto, ¿no? Y los melones, en el caso de España, el melón, sandía, al verano, fresco Sí, y aroma. Ujú. tienes toda la razón y de hecho esto creo que me lo contaste este verano cuando íbamos de camino a algún lado en un taxi en México sobre los recuerdos que te dan los productos que tú comes. Y es verdad, Sí. me estabas contando eso y ahora mismo se me ha venido cuando era chiquita por Sevilla dando un paseo con los guantes y mi madre me compraba, a mi hermana y a mí nos compraba un paquetito de castañas hechas en el momento. ¿Ves? Es que se te ilumina la cara, pero eso mismo lo puedes transportar en eso, en una experiencia gastronómica, ¿no? Que es otra de los aspectos o de los temas que estoy haciendo. Hago poquitos eventos y uno de ellos es este, tener una experiencia de este tipo. Ahora está muy maleada, ¿no? La palabra gastronómica, experiencia gastronómica, pero es esto, al final es que yo te haga revivir un momento que para ti se te ilumina la cara, es ese momento único. Para ti es uno, para mí es otro, y para el que esté escuchándonos ahora será otro. Si le preguntas por castañas, cada uno tendremos uno, pero a todos nos lleva a un momento bonito, a un momento, ¿no? Y yo creo que esa es la belleza de la cocina, que al final, bueno, que nos transporta a momentos felices, que es lo que gusta. Qué bonito. Y mira, Carlos, eso que estabas contando me parece justamente, bueno, para quien nos siga y quien no me conozca, yo hablo sobre los negocios enfocados solo en peluquería canina, ¿no? Los negocios hoy en día están como muy poco diferenciados y me Ujú. imagino que eso pasa también en el mundo de la cocina. Sí. Claro, aquí hay dos visiones que yo quería que tú nos compartieras desde tu perspectiva y desde tu experiencia. Una es el cómo uno se diferencia del sector para ser especial y diferente. Y la otra pregunta es cómo llegas a ser esa persona que se diferencia. Pero vamos primero a la pregunta. Primera. Eh, pues para ser diferente, primero hay que tener unos valores bastante marcados, porque al final caemos en la tentación de, joder, si el vecino está haciendo esto, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo si le está funcionando? Mira cómo está el restaurante, siempre está lleno. Y tienes que tener convicción de lo que estás ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, en la última asesoría que hice justo antes de verano, ellos tenían ganadería propia, cerdos, tenían vacas, en una isla, un sitio brutal y ellos no tenían ese producto dentro de su cata.
Y era, pero si hemos llegado aquí y en cuanto nos lo habéis contado, a nosotros nos ha enamorado esto. mm, Primero hay que creérselo, ¿no? Primero hay que vivir eso. Y esto es una parte que viví muy de cerca con el podcast, porque íbamos a los agricultores y sacábamos esa esencia para poder llevarlo a los restaurantes, ¿no? Hay que tener, bueno, pues los valores marcados y una idea muy clara. Esto que se suele decir, ¿no? Que te llamarán loco y luego te Claro. copiarán y tal, pues es esto, ¿no? Es verdad que sin hacer ninguna locura. Mira, una de las cosas que tampoco te he contado, yo tuve un food truck aquí en Madrid, estuve 8 meses con un Ah, food qué truck guay. hace bastantes años y mucha gente que iba, que fue al food truck, yo hacía bagels. En una época que yo me fui a vivir a Estados Unidos y a la vuelta, claro, yo venía alucinando de todo ese mundo que hay allí y dije, yo monto un food truck de bagels. ¿Y qué pasa? Para diferenciarme, yo hice bagels de autor. Hice un bagel cochino, otro, o sea, era con guisos dentro del propio, no eran los habituales, con lo cual yo me diferenciaba. Gustaba mucho, pero es verdad que la legislación en España me permitió estar solo 8 meses compaginándolo con otras cosas. Pero yo me agarré a esa idea, yo la vivía y yo sentía, o sea, yo busqué a alguien que me hiciera ese bagel casero, que no tuviera productos Claro. nada raro y me agarré a esa idea. Al final es creer esa idea, creerte esa idea y tirar para adelante, ¿no? O sea que me estás hablando de creatividad pura y dura. Sí, bueno, al final tú seguramente que te inspires en, no sé, incluso, no, voy a hacer una locura, ¿eh? Porque no sé en qué se puede inspirar una persona al cortar el pelo a un perro, ¿no? Pero, pues, no sé, un árbol, ¿no? Que veas que lo hacen muy bonito, o pues has visto que tal raza lo cortan de esta manera, anda, y si a esta otra pruebo Claro. y, ¿no? Es, Sí, sí, es sí, algo. sí. Sí, tienes toda la razón. Al final, y es verdad, mira, nosotros tenemos un estilo que se llama asiático, que viene de Asia. Y justamente cuando se empezaron a llevar esos cortes y esos arreglos, a la gente la llamaban como loca. Incluso los propios peluqueros caninos que hoy en día lo hacen empezaron a criticarlo por aquello de cómo era disruptivo y diferente. Te sacas de tu zona de confort y era el miedo que te fueran a ser criticados y tal. Y ahora, generalmente hoy se hacen estilos asiáticos como si fuera algo totalmente innovador. De lo que me estás contando me encanta porque al final me doy cuenta de que, mira, todo emprendedor creo que tenemos algo en común y es el hambre, que es como se llama el título de nuestra entrevista de hoy, ¿no? El cómo mantener el hambre. Y ese hambre no estamos hablando de comida, estamos hablando de esa inquietud y esa pasión que tú le estás poniendo al emprendimiento que no Ujú. se te acabe nunca. Para que no se te acabe nunca, no sé si estarás de acuerdo, precisamente viene por ahí, por el hecho de innovar, de crear, pero lo que tú decías, fiel a nuestros valores, siendo auténtico, con lo que a ti te gusta. Y yo desde aquí le diría a toda mi comunidad de peluquería canina que se quedaran con ese truco que nos acabas de dar. Me parece muy importante y es el hecho de que cuando una persona que ha pasado por tu peluquería te recuerde, que se emocione, como cuando yo acabo de contar lo de las castañas cuando era chiquitilla. O sea que Seguro, tendríamos que llegar a ese punto como profesionales. fíjate que seguro que tú has tenido, porque has tenido mucho trato y sigues teniendo mucho trato con clientes. De hecho, lo que veo y lo que sé, porque tú me has contado, es que haces muy poquitas visitas y puntuales, pero seguro que ese cliente no es por el corte que le puedas hacer es por todo lo que va detrás de ese corte. Y me lo estás sintiendo, porque creo que al final es eso, ¿no? Es esa experiencia, ese cómo te gustaría que te trataran a ti, es como tú les tratas, ¿no? Y yo creo Claro que es que muy sí, importante. Mm. sí. Y ahora quiero que me cuentes otra cosa, Carlos. ¿Cómo empieza Carlos en el mundo de la cocina? Mira, yo recuerdo a mi yaya, a las dos, una más que otra. Una era cocinera y yo recuerdo cuando era muy chiquitito ver cómo cocinaba y pues en bares, para otros trabajaba, ¿no? Y luego mi mamá también cocinaba mucho, cocinaban las dos muy bien y recuerdo estar viendo allí cual niño embobado, pues cómo cocinaba, cómo pelaba.
si podía me metía un poco, ¿no? En aquella época todavía no había esos momentos tan críticos de que pues, un niño no pueda estar dentro de una cocina, ¿no? Esto hace ya 40, 30 y tantos años, ¿no? Ha llovido un Y poco. ha llovido. O barrías allí en el bar que tenía, mis padres tenían un bar bodega y yo veía cómo cocinaba y a lo mejor barrías el serrín o le ayudabas a pelar patatas y Vaya. a raíz de eso, joder, yo cada vez veía cómo cocinaba y encima me gustaba comer. Yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Que si te gusta comer, dices algo, ¿sabes? O te dedicas a otra cosa, pero como te dediques a la cocina, me gusta comer primero para mí y luego para poderlo demostrar, ¿no? Lo mismo Y nos yo pasa creo a que, nosotros con los perros, ¿eh? Si no te cla- gustan los perros, no te puedes dedicar a esto. Es igual. claro, y viene de ahí, viene al final de algo vocacional, algo que tampoco, bueno, no era muy buena estudiante, no era muy buen estudiante al uso, o sea, lo que eran estudios reglados, bachillerato, no sé qué, no sé cuántos, como que yo me aburría, yo aquí estoy perdiendo el tiempo y terminé lo que tenía que terminar, un grado medio, y entonces mi madre me dijo, mira, o te pones a trabajar o te pones a esto. Y yo dije, pues voy a estudiar para ser cocinero. Y vino de ahí. Y luego, obviamente, pues las ganas, el hambre de, joder, pues allí ahora, no sé, o cómo se conservaban, ¿no? Cómo conservaban los romanos los alimentos a base de fermentos, cómo cocinaba no sé quién. Y esas ganas de conocer nuestra historia, porque al final, a día de hoy, te comes un cocido o te comes un plato y Sí. no sabes ni siquiera de dónde viene. Joder, que menos ¿por qué llegó esto aquí? ¿Por qué tenemos patata? ¿Por qué no? Sí. Eh, Y yo creo además que es que ese conocimiento y esa historia que uno sabe de su profesión y de sus orígenes te da muchas tablas cuando entablas conversación con tu cliente. Y ahí sí, es donde tú te muestras como un profesional, ¿no? sí, sí, sí. Además te da, obviamente, yo no era extrovertido, pero te da ese pie a que puedas tener una conversación, a que puedas salir, estuvo un tiempo muy de moda, ¿no? Lo de que el chef saliera a la mesa y te explicara, ¿Verdad? ¿no? Y yo lo he hecho de vez en cuando, depende de la confianza con la que tuviera, pero sí que es verdad que acerca mucho y implica mucho al cliente, ¿no? En esa sensación. En Y algunos uno se sitios, siente más seguro también. claro, en algunos sitios incluso ahora se lleva mucho por parte de restaurantes con estrellas Michelin el juego de manos, de darte la comida en la mano y que pruebes. Eso también hay ciertas culturas, la cultura Marruecos, India y otras muchas, la cercanía con la comida en las manos te implica mucho más dentro de esa experiencia, ¿no? Sí, sí. Sí, es una experiencia un poco más completa para sentir con todos los sentidos, ¿verdad? Todo lo que Sí. estás comiendo. Ujú, ujú. Y entonces ese Carlos, cuando empieza a estudiar cocina, ¿qué haces? ¿Te paras ahí o dejas de formarte? ¿Empiezas a adquirir experiencia? ¿Cómo es tu carrera de cocinero a chef? Aunque creo que se me ha olvidado una pregunta antes. Explícame, porque yo no lo sé, qué diferencia hay entre cocinero y chef. Creo que es más bonito, o sea, que es más bonito chef, como que es verdad que le da más empaque, ¿no? Está más enfocado a una persona que ya tiene una carrera, que ya tiene una experiencia, la de chef, que la de cocinero. Cocineros, Ajá. sin desprestigiar a nadie, es alguien que hemos pasado todos por ahí, que tiene menos experiencia, que acaba de empezar, pero bueno, al final en la jerarquía hay diferentes nombres de ello, pero cocinero y chef se pueden igualar. Otra cosa ya es un chef de cocina o un chef ejecutivo que ya sería como alguien con bastante experiencia dentro de la jerarquía, ¿no? Ah, pues está muy bien que Pues nos lo cuente. Ahora sí, que voy a hacer un inciso porque como veo que ahora mismo se están apuntando muchas más personas a ver esta entrevista, está muy guay recordarle a todos los oyentes que precisamente lo que hacemos es recordar a través de estas entrevistas del mundo de la peluquería canina que todos los emprendimientos, creo que todos, nacen igual de mm, una idea con una pasión y con el hambre de que alguien quiera emprender su propio negocio. Y por eso hoy hemos traído a Carlos Ruiz,
que, bueno, para mí, aparte de compañeros, amigos de formación, hemos compartido varias cosas este verano y he podido conocer un poco más, tanto a él como a su mujer, que es veterinaria, compartimos ahí cosillas, que un chef de cocina también tiene una historia, una experiencia y atención al público, una formación, una experiencia, el cómo uno se curte por el camino, cómo alguien de repente que tiene una pasión la hace su profesión y su modo de vida, cómo deja de trabajar para otras personas y se emprende en toda esta valentía y este coraje de hacer algo diferente y disruptivo. Entonces, si acabáis de entrar, le estaba preguntando a Carlos qué diferencia hay entre cocinero y chef y la siguiente preguntilla es esta, cuando tú ya empiezas a formarte como cocinero, ¿qué pasa desde ahí hasta hoy en día? ¿Cómo sigues creciendo a nivel profesional? Pues acortándolo bastante porque tengo unos cuantos años ahí de experiencia. Cuando yo salí justo de la escuela, me ofrecieron un sitio, era de lunes a viernes, era una farmacéutica grande y era cocinar para esa empresa. De lunes a viernes, típico horario de 7 a 3 a 4 y yo dije, joder, digo, pues a mí me han vendido que esto era duré 3 semanas porque me ofrecieron irme al que en ese momento era el primer 3 estrellas Michelin de España, que era Zalacaín, y cocina, empezabas como cocinero base y dando de comer a la familia. La familia es el personal. En aquel momento eran 60 y tantas personas lo que tenía el restaurante, ¿no? Y aparte ibas ayudando a otras partidas para eso. Así que de vivir muy bien en escaso mes, de repente me surgió esta oportunidad y dije, claro, pues si de verdad a mí lo que me gusta es esto, conocer todo esto, ¿no? Una cocina francesa, navarra y muy de base. Y mis inicios fueron ahí. Estuve ahí comiendo pared, porque en esa época te tiraba mucho tiempo mirando a la pared y cortando y demás, tú no tocabas los fuegos hasta que tenías una poca de experiencia. Y estuve 4 años. Por suerte aproveché esos 4 años y te tengo que confesar una cosa, que lo estuve compaginando con un deporte profesional, pero que tampoco era, o sea, era mi pasión, pero como que al final la cabra tiraba al monte y aún así llegué a estar con la selección española de boxeo en este caso. Oh, Y, eso no lo pero yo lo sabíamos. estuve, pero yo lo estuve compaginando esos 4 años, que eran justo años de competición. Y al final llegó un momento que tenía que decidir o ser profesional, que ya lo era, de la hostelería o ser profesional del deporte. Stop. Es que estás diciendo dos cosas muy importantes, o por lo menos yo es Sí, lo que estoy escuchando. Estás en un sitio que estás muy bien, dices que te pagan bien y tienes buen estilo de vida, pero de repente ves que tienes una pasión y saltas y ahí tomas una decisión. sí, sí, Y sí. ahora, justo cuando estás en el sitio de tus sueños, aprendiendo 4 años dándole de comer a una cocina francesa con otro rollo, compaginas también con otra de tus pasiones, pero la vida te vuelve a poner para que decidas y tienes Sí, que tomar otra decisión. O bien sea que dura, ¿eh? fíjate cómo el universo nos va llevando y te va diciendo, ¿de verdad lo quieres? Venga, toma otra cosa que te gusta, decide. Es verdad. Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Totalmente. Y bueno, pues a partir de esos 4 años yo había adquirido una base muy buena de una cocina de base, de fondos, muy de base, que a día de hoy es bastante complicado aún así encontrar sitios de este estilo. Y bueno, pues fui moviéndome por diferentes, pues algún catering, algún hotel. El caso que los siguientes años, pues como que yo ya crecí y dejé de ser ayudante, que en esa época era ayudante, en un sitio de los mejores de España en ese momento y me fui moviendo, fui subiendo de rango en en otros sitios, hasta que 4 años después ya como que la cosa empezaba a no, decía, joder, yo no quiero hacer lo que me dice este hombre porque no tal, y me picaba, y me picaba, y me picaba y hice mi primer emprendimiento, que creo que ni siquiera lo sabes, y era tartas se llamaba Dreamy Cake y eran tartas de fondant. Y yo no las hacía,
yo no las hacía, pero yo gestionaba o sea, con mis primos, ellos las hacían porque era muy manual todo y yo era muy bueno poniéndolas, vendiéndole la idea al cliente, ¿no? Así que compaginé eso como algo sin ánimo de lucro, porque de hecho de ahí no sacaba. Esa empresa no fructiferó porque las bases de una sociedad hay que dejarlas más claras desde el inicio y Sí, bueno, pues, ¿ves? Y bueno, todo esto son aprendizajes, porque, o sea, ahí está, te cuento esto porque al final todo te das la vuelta y de repente dices, anda, pues si todo esto tenía sentido, ¿no? ahí Y está. bueno, pues años más tarde, pues otros cuantos años más tarde, seguí teniendo experiencia, ya empecé a estar en jerarquías más altas, ya tenía voz y voto en las cocinas y empecé a hacer preaperturas de hoteles y de restaurantes, tales como Hotel Ritz en Madrid, Hotel Pestana, el primer hotel de la cadena portuguesa en la Plaza Mayor de Madrid, y empecé a entender lo de los conceptos, concepto claro, que tuvieras una identidad propia, y entonces fue cuando más me apasioné. Cada vez, o sea, cada vez que tenía un poco de desilusión por algo me llegaba como que era, no, no, presta atención que este es tu Que va camino, por ¿no? aquí, claro, claro. Claro. Y entonces fue cuando inicié con un compañero el podcast. Y investigamos mucho, nos enamoramos de la gastronomía otro poquito más. Y bueno, pues eso fueron otros 6 años más de preaperturas de sitios para otros. Y en este último año, ya las hago o sea, las hago yo para alguien, no contratado, sino como externo pero con todo ese bagaje, ¿no? Del conocimiento de Claro. la historia, la base, y bueno, pues me Me encanta parece. lo que estás contando. A nosotros en Peluquería Canina nos sirve mucho que nos cuentes esto. Primero porque estamos viendo la experiencia y el bagaje de una persona desde que empieza hasta cómo llegas hoy a ser quien eres. Los peluqueros caninos tienen mucha prisa. Yo te lo digo porque yo fui de las prisas. Es como aprendo algo, yo ya me monto mi negocio y ya tiro para adelante. Y luego viene lo que viene. Falta de experiencia, inseguridades, no sabemos cómo atender al público. Has dicho ahora mismo cosas tan importantes, por lo menos a mí se me queda, como la vida me va probando para ver si realmente era por ahí. Y te dan Mm, muchas oportunidades. Segundo, has adquirido un mogollón de aprendizaje porque cada cagada, cuando nosotros vemos que es una cagada, realmente es como una vida extra en los videojuegos. Ya qué sabes bueno. más, ya puedes tirar para adelante con más conocimiento. Luego, decías antes que justamente cuando perdías un poco la ilusión, llegaba otra cosa relacionada con lo tuyo que te hacía motivarte más. Mm, Eso nosotros lo necesitábamos porque nos desilusionamos muy pronto y es verdad que creo que al no saber hacer bien el negocio nos quemamos y perdemos un poquito la pasión, pero como no sabemos cómo reinventarnos, aguantamos mucho el lastre, ¿sabes? ujú, Y me ha encantado sobre todo ver que empiezas a dejar de hacer tú esas tartas cuando tenías los de las tartas para ponerte al frente, decirle a otros cómo se hace y empezar tú a venderlos, porque esto es una de las cosas que hablamos en la academia, Carlos. Estarás de acuerdo que lo más importante de un negocio es saber vender. Da igual el expertise que tengas, si seas chef o seas peluquero canino, pero sí. si no sabes vender, puedes ser el mejor del mundo. Si no Mm. sabes vender, Oye, pero yo creo que estaremos de acuerdo que tienes que tener ese puntito de conocimiento mínimo para poder, obviamente los hay que son muy crack y nosotros conocemos a gente que te puede vender no sé, una botella en un manantial sí, sí, pero sí que es verdad que sin esa experiencia de saber cómo se hace, seguro que te pasa y os pasa a vosotros, claro, no puedes luego venderlo, ¿no? O sea, que has tenido que pasar por ese bache y decir, venga, he tenido 4 trasquilones, he quemado 4 veces esto claro que y sí, para poder sí. decir, ten cuidado con esto que o pasa por aquí o no sé qué, ¿no? Mira, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has contado. Me ha encantado que cuentes tu experiencia de cómo empezaste como peluquero a ser chef y trabajar para ti y hacer experiencias que la gente se les vaya al recuerdo y digan sí, o sea, esto merece la pena. Pero quiero que nos cuentes algo un poco más humano y más personal, que ya es humano lo que me has contado,
¿Qué pasa en ese camino cuando te entran los miedos? Uf, pues yo creo que es ese momento en el que, mira, de hecho hice en esos miedos de, yo no me veo aquí con no sé cuántos años, con 16 horas en la cocina, de repente dije, date, aquí me hago una oposición, yo soy, mido unos 60, o sea, soy pequeño para ciertas oposiciones de seguridad. No por lo que pudiera demostrar, pero sí por la estatura, que es como se rige en estas oposiciones. Y otra vez la vida me puso en mi sitio. Yo, a nivel físico, por suerte, no lo he dejado nunca. El deporte es algo que me encanta y lo sigo haciendo a nivel bastante intenso. Y yo empecé a preparar esa oposición y otra vez la vida me puso dolores en los hombros. Cada 2 por 3 estaba lesionada y era como, que quieres para allá. Y yo, no, no, yo voy para allí. No, no, para allá, ¿no? Y yo creo que al final, o sea, nos damos cuenta, ¿no? Que el camino es, también hay que dejarse llevar un poco, ¿no? Experimentar está muy bien, si te funciona y estás convencido, va a ir para adelante, pero si va rozando el camino, yo creo que no es por ahí, ¿no? Yo creo que hay que cambiar. Claro. ¿Y conoces a personas cuando tú empezaste a ser cocinero o a lo largo de tu trayecto que se han abierto negocios y se han quedado por el camino? Pues que hayan abierto negocios pocos, pero que ni siquiera hayan terminado la carrera y al año no estuvieran ya ejerciendo. O sea, eso sí, de esos, pues de mi orla, que hace poco estuve dando una charla en mi escuela, Qué eh, bonito. pues te podría decir que el 90% de la orla no estaban en hostelería. Y de que hayan tenido problemas y hayan tenido que cerrar, no tengo ahora mismo en mente muchos, pero sí de que pasan y las pasan canutas por no querer formarse, por hacer caso a su ego, y esto por aquí, y esto como se ha hecho así siempre, Ah, esto, ¿no? Y creo que pasa en todos los sectores y seguro que el no estar abierto a nuevos aprendizajes y a escuchar al final fuera de tu caja, ¿por qué no voy a, no, como tú decías, ¿no? ¿Por qué no voy a hablar con un chef que a lo mejor hay algo que me pueda de repente hacer un clic? ¿Por qué no voy a ver yo cómo haces tú un lanzamiento hostias, o sea, hay cosas, total. muchas cosas en común. Un negocio, unas personas, un producto, un destino. ¿Y por qué no voy a copiar yo eh, lo que haces, ¿no? Ya no Pero hay que empezamos, estar ¿eh? abierto. Claro, por eso Ya no te... empezamos y llevamos trabajando todo el verano. De Ya, ya. hecho, fíjate, decías antes lo de que te gustaba mucho el boxeo, que estuviste federado, pero que recondujiste y pusiste foco. Esta es una de mis palabras preferidas. Una de mis alumnas se lo ha tatuado, imagínate. La caña Sí, que doy yo en la academia con el foco. con el Yo, foco. yo la doy, pero no por nada, sino porque esto quizás mucha gente no lo sabe, pero yo tengo tendencia a procrastinar. Ah, sí. Mucho. Sí, sí, Ah, sí, mira. Carlos. Lo Ese es uno escondes, de lo mis... escondes muy bien. Sí. Cualquiera diría que eres totalmente disciplinada. No, no, ahí es donde está. Como Claro. uso disciplina, no procrastino. ¿Pero por qué uso disciplina? Porque me conozco y sé que procrastino. Y como ya sé el dolor y el sufrimiento que me produce procrastinar, de hecho yo no sé si alguna vez lo has vivido, pero cuando empiezas a dejarte un poquito, entras en un círculo del que es muy difícil salir porque la procrastinación te chupa y empiezas a irte a la deriva. Y al final tu sueño lo ves desde lejos. Mm. Yo eso lo he vivido. Entonces, el día que tomé conciencia y supe que podía decidir salir de ahí si era disciplinada, y tú sabes perfectamente porque haces jiu-jitsu, que la disciplina es hacer las cosas aunque no te gusten. Sí. Todos los días. De hecho, yo ahora a las 9 termino y me voy al gimnasio. No tengo ni ganas, pero al gimnasio que vamos. ¿Qué Hombre, claro. hacemos con la disciplina? Grandes proyectos y grandes sueños. Pero si no hay foco, no hay nada que hacer. Y eso es una de las cosas que me he quedado con lo que has dicho antes de tu historia. Hay que enfocarse. Hay que obsesionarse solamente con una sola cosa que quieras hacer. Y este es uno de los consejos que siempre le doy a todos los peluqueros caninos con sus negocios.
Ujú. Por el camino nos vamos a querer ir. Te va a venir el boxeo, el jiu-jitsu, el no sé qué, la música, es que me gusta montar a caballo, es que ya, pero ¿para cuándo vas a dejar las cosas? Si el tiempo se va. Es verdad, ya ves que se va, pero bien rápido. Claro. ¿Con cuántos años empezó ese Carlos a estudiar cocina? Pues yo empecé, creo que fueron 22 años, algo así. Como te digo, yo no hice grados universitarios, con lo cual no pasé, tuve que repetir un curso o algo así por una rotura de ligamentos en la escuela, con lo cual estuve en vez de tres, estuve cuatro, pero era bastante jovencito. Y claro, como buen jovencito que eres, no sabes lo que quieres. Pero sí que hay algo dentro de ti que te dice, o te lo, ¿no? O te lo va poniendo la vida ahí. Turno seguido, de lunes a viernes. Y de repente algo te viene y te dice que no, chaval, que esto no. Y bueno, luego con el boxeo igual, ¿no? Pero sí, como a lo que estabas tú comentando el tema de la disciplina, eso, los deportes, y tú lo sabes bien que en casa lo tienes, si no te agarras a lo que decían, ¿no? No recuerdo a quién se lo decían, agárrate al mástil y cruza que para no escuchar los cantos de sirena, ¿no? Pues esto Vaya, es así. Eh, totalmente. de hecho, eso se lo digo yo a mis clientes ahora cuando les implemento una carta, les ven la cara de pánico, tú sabes que es lo que la carta, el concepto, lo que va a funcionar ahí por tu propia experiencia, porque lo ves, porque ves a la gente ilusionada, a la gente que lo va a vender está con la cara de esas castañas, ese, ¿no? Ese recuerdo que iba a poderle transmitir y se lo digo, mira, digo, no vamos a hacer nada, digo, yo voy a cobrar lo mismo, digo, pero no me voy a ir igual de satisfecho si de aquí a 2 meses me dices que has cambiado todo lo que acabamos de hacer. Digo, tienes que mantenerte, este es el último caso en junio, marzo, abril, algo así. Le dijimos, hago con otro compañero, digo, os tenéis que agarrar al mástil, poner foco y no soltaros de ahí hasta final del verano. 2 veces les hemos preguntado y cada vez que les hemos preguntado han ido por encima en facturación. O sea, claro, hay que confiar, ¿no? Confías en el miedo, confías en la fe, ¿no? Y aquí también hay que confiar un poco en el proceso de alguien que ya ha pasado por ahí y te está diciendo, tira por ahí, que es que lo vas a reventar. Qué bonito. Entonces, ¿tú consideras que la formación ayuda o destruye? Sí. No, 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 ayuda. Yo no era muy partidario. Yo de hecho salí de la escuela y claro, yo me había formado ya con el mejor restaurante de España, con estrellas, con 3 estrellas, y yo dije, a mí, si yo ya me he formado tal. Años pocos años más tarde, la vida me puso en algún sitio que recuerdo perfectamente que necesitaba gestión y yo de gestión no había tocado nada. Y de Anda. repente fue como, hostias, pues voy a tener que hacer algo de gestión si quiero estar en este puesto de jefe Sí, y sí. demás, claro. Y sí, ahí ya fue cuando de repente hice un clic y luego ya desde hace 10 años para acá, 11 que nos conocemos mi mujer y yo, fue como que otra formación. Y ya empecé a entrar en ese momento de, sí, sí, pues otra formación. Y si no la hace ella conmigo, la hago yo con ella, ¿no? Y de repente dices, es que como no me forme, no estoy a la última. O sea, no te digo que siempre tengas que estar a la última en algo, pero No, claro. por ejemplo, para el tema de negocios, a lo mejor no necesitas estar a la última de corte de pelo o perdón, stripping de Sí, un sí, peque. sí. Las técnicas no cambian tan rápido, pero el Pero, mercado sí. claro, Entonces, uno tiene que saber dónde aloja su profesión, dónde estás, qué estás haciendo con un negocio. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, voy a confesar algo. El primer día que yo veo a Carlos, él va con su mujer a una cena que tenemos con nuestro mentor de invitado. Y entonces yo le pregunto, bueno, pues encantada, tal, ¿a qué te dedicas? Soy chef. Qué bien, qué bien. No conozco ningún chef aquí en nuestra formación. No, no, yo no vengo a formarme. Vale, vale, estupendo. Y meses más tarde me lo encuentro ya siendo alumno. O sea, con su mujer también, pero ya como compañero. Y fijaros, ¿no? Qué cambio de chip muchas veces cuando uno
pues quizá no le da la prioridad a las cosas porque estás en otras cosas, porque estás en otro momento, porque tal, pero cuando te das cuenta de que necesitas seguir aumentando conocimientos Mm, para estar ahí, para sí, no quedarte atrás. porque crees que con el conocimiento propio de tu materia va a ser suficiente. ¿Qué pasó Sí, aquí? Que yo dije, "No, pues si yo ahora mismo no", hasta que de repente se te abre un abanico al mundo con esta formación en la que estamos, ¿no? Y dices, ¿por qué voy a tener que vender solo en mi barrio cuando puedo vender al mundo? Y de ahí viene un poco, ¿no? Las ganas y ese hambre de querer crecer pues a nivel hispano, ¿no? El poder llegar a cualquier, pues a hacer una formación, igual que tú creo que estabas haciendo o estabas haciendo puntos por España, ¿no? Estás yendo por sí, estamos, diferentes. estamos. Hemos parado en verano, pero seguimos haciendo todo un recorrido por España, por ciudades diferentes. Ujú. Estamos haciendo Claro, seminarios, claro. pero fíjate si tú misma te cerraras a solo España. ¿Por qué? Si hablo inglés, si hablo español, ¿por qué no me voy a poder ir a otra parte del mundo, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con las formaciones. De repente alguien te abre la puerta y Sí. dices, "Joder, pero si esto hay un mundo aquí". Bueno, tú lo sabes. Hablar de facturaciones que estén por encima de 60.000 euros al año, te miran como estás vendiendo droga, seguro. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. El tema es que creo que todavía no somos muy conscientes o no nos sentimos capaces porque nadie viene y te habla así de claro desde el escucha que tú también puedes. Así, simplemente. Si quieres hacerlo te enseño y si no, pues no pasa nada, quédate donde estás. Y algunas personas cuando abrimos un poquito la cabeza y hacemos eso que tú has dicho antes y es, la vida te va poniendo oportunidades, pero tú tienes que decidir porque, como dice nuestro mentor, un deseo no cambia nada y una decisión lo cambia todo. O te quedas donde estás deseando las cosas de siempre o decides yo quiero cambiar y quiero dar pasos porque al final no puedes estar en dos sitios a la vez. Y es eso que acabas de decir, el otro día lo compartí en Instagram y me encantó. Era algo así como que el ser humano siempre cree en algo que no puede ver, o en la fe o en el miedo. Tú Mm, decides en cuál. mm, es verdad. Es que es, Sí. es totalmente cierto. Eh, mm, Por eso te he Tienes que preguntado creer en antes por tus algo, miedos. claro, tienes que creer en algo. Y de hecho, en noviembre, creo que a lo mejor te lo has leído tú, a raíz de leerme el libro de Experimento de Rendición, eh, ¡hala! ¿Qué dices? No Es lo, la sa- primera vez que lo saco por aquí. no lo sabía, no lo sabía. Me lo hice el viernes. ¡Ah, qué buenísimo! Pues a mí me hizo un clic y encima en noviembre, por asuntos familiares, justo la vida me puso a prueba con mis valores. Y fue o sea, por más que te duela, es otra prueba de la vida que te está diciendo, ¿de verdad estos son tus valores? Pues ven y demuéstralo, ¿no? 8 meses después, o 10 meses después, puedo decir que me agarré a esos valores porque así me parece que es lo que yo vivo y es lo que siento. Y ese libro me hizo un clic. De hecho, bueno, en mi familia y en las familias cercanas hay cosas en las que, pues no por nada, sino no hablamos porque es que no se entiende. O sea, no tienes un trabajo fijo, no, ya, pero hago lo que me apetece, hago lo que me gusta. Quiero hacer un evento ahora en noviembre con una compañera que lleva vinos, lo hago. Quiero hacer un evento privado, lo hago. No sé, claro, obviamente llevo muchos años y por suerte me he podido hacer una hucha como para decir, oye, me decido, ¿no? Pero yo creo que la vida, igual que para el oficio, hemos empezado la conversación con ese tema, ¿no? Y son los Sí, valores. O sea, es que si no tienes unos valores fijos, y recuerdo perfectamente un 9 de noviembre, Alejandro Novas, nuestro mentor, estar diciendo eso y justo yo recibir una llamada y tenerme que ir de allí. Y dije, no, esto no puede ser. O sea, esto mismo que acaba de pasar, o sea, minuto de diferencia, no es casualidad. Esto lo hablaste con Rubén, con otro compañero nuestro, las causalidades, ¿no?
Y es que era así, me estás diciendo de verdad que esto es lo que tú quieres y lo que tú crees, ¿no? Y yo creo que eso luego pues te dirige tu vida para todo, pues para los Sí. negocios y para tu vida propia. Yo lo creo todo eso. O sea, no es que lo crea, es que mi vida funciona así. Desde hace muchos años estoy muy despierta a todas las señales que la vida, el universo, Dios, me da igual cómo lo llamemos porque para mí es todo lo mismo. Y en el momento en el que tú pones el foco en la misión, todo se abre y vas a donde tienes que llegar. Lo he comprobado. Es verdad, es verdad. Quien no lo crea es porque todavía no se lo ha demostrado a sí mismo. Pero los que lo hacemos sabemos que es cierto. Carlos, me está encantando esta entrevista porque estás contando una parte muy humana y muy vulnerable tuya, no solo cómo empiezas, cómo eres como profesional, como persona, cómo has podido ir superando tus miedos, esas señales de la vida que te van dando a elegir y entonces tú mismo te vas reconduciendo. Pero como gran profesional de la cocina, si tuvieras que darnos un consejo desde tu experiencia y perspectiva actual a todos los emprendedores de hoy en día que van a abrir o que ya tienen un negocio, ¿qué les dirías? Pues mira, yo cuando lo hice con Bagel Shop, que era el food truck, yo me propuse, miré mi cuenta y me dije, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? No recuerdo, o sea, que ya podía perder 2.000 euros. Y que me doliera y pudiera decir, claro, esto eran alquileres por fines de semana. Y me dije, ¿cuánto me puedo permitir perder que de verdad diga, bueno, me lo he llevado la experiencia? Y así lo hice durante 8 meses. Yo miraba, es verdad que no era muy rentable, porque claro, pagaba alquiler de food truck, alquiler del espacio, pero les diría eso, que empezaran con un producto pequeño, que lo testen y que lo vayan escalando, porque me parece que a día de hoy queremos correr una maratón antes que empezar por una Ah, carrera de 5 kilómetros. no sé por qué. Y ya, pero porque es más bonito decir que has terminado una maratón o que ya tienes un emprendimiento de 1 millón al año que decir que estás emprendiendo, porque decir que estás emprendiendo está mal visto. Ya cuando ya llevas 1 millón al año, ya no está tan mal visto, ya te dicen, jo, qué bien lo has hecho. Ya, pero cuando yo emprendí, me miraste raro, me llamaban loco. Así que yo, Totalmente. yo creo que sería esa, ¿no? El consejo sería, prueba la idea que tienes, el producto mínimo viable, ¿no? Que se dice en muchos sitios, y Sí. es verdad. Seguro que, no sé si en vuestro caso, ¿no? Se puede, en el tema de la cocina, tú puedes alquilar el espacio de alguien para poder testar, ¿no? No sé si en el vuestro también, pero yo como que probaría por ahí. En el caso de la peluquería, diría, o sea, yo tengo mi estilo propio, yo quiero emprender y probaría, pues con los 4 clientes que tal, y si veo que esto funciona. No sé cómo empezaste tú. ¿Cómo empezaste Mira, tú? yo empecé de la manera más random posible y como casi todos los peluqueros, porque nosotros generalmente hace, yo te digo hace 15 años. No, casi no sabíamos que peluquería canina era una posibilidad. Era como lo que toca después de hacer auxiliar técnico en veterinaria o de repente te cae ahí en las manos, ¿vale? No vamos a entrar en detalle. Y yo empecé en una clínica veterinaria, sustituyendo la baja de una chica como ATV y de repente hacía falta una peluquera y yo me hice un cursillo online, en esas Hostia, empresas tipo que te enseñan a hacer de todo. Tú sí, imagínate, o sea, enseñar peluquería online es como montar en bicicleta online. Pero fíjate la cabeza de Carmen entonces, yo compré ese cursillo porque era barato y rápido. Y no sabía que no tenía calidad ni iba a aprender nada. Y bueno, pues así empecé, de una manera súper rara, pero a mí me molaba lo que yo hacía y yo siempre he elegido buenos mentores. Me he quitado de cosas para poder pagar mis formaciones y antes creía que me gastaba el dinero y ahora que estoy pagando infinitamente 200 veces más, sé que es una inversión maravillosa porque al final tú bien sabes que todo lo que queda aquí es inversión en ti mismo. Y sí. mira, los negocios físicos, digitales, salgan bien o salgan mal, si tú eres la persona necesaria, te vas a reinventar cuantas veces sea falta, en el Mm, sitio que sea, en el lugar del mundo que te apetezca. Si es que
no hay tanto miedo por ahí. Ya. ¿Cuál fue tu mayor miedo a la hora ya que me preguntabas que cuáles eran mis miedos, ¿no? ¿Cuál fue tu miedo al montar la primera peluquería que montas? Mi miedo fue no poder pagar y tener que cerrar por falta de liquidez. O sea, yo siempre estuve muy enfocada en el tema de los números. Me daba mucho, mucho miedo no poder llegar al final de mes y pagar. Pero ¿sabes qué? Que me pasaba lo mismo que a la gran mayoría de peluqueros caninos, que yo me enfocaba en pagar todos los gastos, pero no me ponía sueldo, Carlos. Entonces mi Uh, sueldo era lo que sobraba del negocio. en hostelería, ¿sabes lo que pasa? Yo me lo sigo encontrando. Hay algunos hosteleros incluso que no se ponen sueldos, que como dices tú, lo peor de todo es que en este sector hay propinas y yo he llegado a ver cómo se pagan salarios con propinas o terminar de pagar salarios con propinas por no tener esa formación que la has pasado así muy por encima, pero decías, yo compré un curso rápido que como algo que tal, que no sé exactamente cómo lo has dicho, pero era como que no Rápido y me barato. cualifica, rápido y barato, ¿no? Pero que no te cualificaba lo suficiente, pero te valía para ese momento. Exactamente. En comparación a lo que podemos ofrecer tú como mentora para peluqueros caninos y yo como asesor, danos tú una diferencia, yo la veo a leguas, pero danos una diferencia, el por qué formarse con alguien y que tiene un precio que te va a cortar mucho el tiempo a un curso de este tipo. Que en mi sector lo hay así. No sé en el tuyo, Mira, pero en el nuestro hay. yo no te voy a dar una diferencia, te voy a dar dos. La primera con el mentor. Depende con quién te formes, vas a tener una capacidad de pensamiento y de acción diferente a otro. ¿Y por qué digo eso? Porque no es lo mismo tener un curso que hacer una formación. En un curso tú vas a saber teoría e información, que de hecho está gratuita en Internet. A mí pagar cursos de menos de 1.000 euros por tener más conocimiento me parece, lo digo como lo siento, una pérdida de tiempo, porque puedes preguntar a ChatGPT, a YouTube, en podcast y vas a encontrar un montón de información. Pero cuando tú pagas una formación que ya tiene un valor, no precio, un valor elevado, quiere decir que con ese mentor vas a obtener una transformación en el tiempo que va a hacer que tú tengas resultados diferentes y vas a ser una persona totalmente distinta de la que entró en esa formación. Y ahora la segunda que te contesto es que el precio determina el compromiso de la persona. Qué Cuando bueno. tú compras cursos baratos, tú no estás decidido a comprometerte. Pero cuando tú pagas 10, 15, 20.000 euros, a ti eso te pica y tú sacas resultados sí o sí. Sí, ¿Sí o es no? verdad. Sí, sí, sí. Si ya buscas, o sea, haces lo que haga falta. El precio determina el compromiso. Yo conozco muchísimas personas que dicen que hacen muchas formaciones y lo único que hacen es autoengañarse porque compran formaciones baratas o hacen formaciones gratuitas, se apuntan a muchos entrenamientos, webinars, escuchan podcasts, audiolibros y no te digo que todo eso caiga en saco roto. Lo que pasa es que no existe el último paso, que es el cambio, el resultado, el pasar a la acción. Estamos acostumbrados hoy en día, Carlos, a tener muchísima información. Continuamente tenemos mucha información. Entra en nuestro cerebro, pero no se retiene. La información solamente se convierte en transformación cuando tú pasas a la acción y tú mismo te demuestras que puedes cambiar y obtener resultados. Si no, no hay nada. Ya, yo creo que de hecho, es un cambio de mentalidad necesario para pasar de esos cursos baratos que en mi sector ya te digo, entre que en la televisión puedes ver cualquier programa y ya todo el mundo tiene esa receta, que parece que como ya tiene la receta ya sabes cómo se hace. El problema viene cuando tienes un problema repetidamente, ¿no? Y no sabes tener la solución. En el caso de una formación, un mentor ha pasado ya por ahí y te puede decir cómo Exactamente. por dónde girar, ¿no? O por dónde, pues oye, prueba por aquí o prueba por allá, ¿no? Además Eh, es que cuando compras un curso y un curso barato, evidentemente el mentor no va a estar a tu lado, porque es que no le da tiempo a estar con todo el mundo.
pero cuando tú accedes a una formación donde tienes el mentor a golpe de clic, de llamada, de tutoría o consultoría con él, ahí cambia la cosa, porque es lo que tú dices. A mí, cuando yo empecé, si me hubiera encontrado alguien, y lo digo tal cual, ¿eh? Como yo en este momento, a quien yo pudiera haber tirado de teléfono, como le pasa a todos mis alumnos, y decir, oye Carmen, me encuentro en esta situación, no sé salir, ¿qué hago? ¿Cómo pongo mis tarifas? ¿Cómo hablo con la gente? ¿Cómo vendo mis servicios? ¿Qué puedo exteriorizar en redes sociales? Pues lo hubiera hecho. Pero es que no existía, Carlos, hace 15 años. Ha cambiado mucho el mundo en 15 años. Claro, era como se hacía antes, ¿no? Como esto se hacía así antes, pues Claro, hasta que alguien, que es tu caso, la llaman loca y rompe, hace de flecha de lanza y sí, sí, dice, no, no, que esto se puede profesionalizar y se puede vivir de ello. De sí, hecho, en mis historias estos días yo ponía lo de la diferencia de si cualquier corte de pelo valía a cualquier perro. Yo nunca había tenido un tekel, yo había tenido otras razas, pero cuando nos encontramos con el tekel, yo lo primero que se me vino a la cabeza, yo no tenía ni idea de que existía lo del stripping. Y yo le dije ¿no? a mi mujer, ¿no? Digo, pues habrá que cortarle el pelo. Y me dijo, ¿cortarle el qué? Dice, no se te ocurra meterle. Claro, al final es eso, ¿no? Que hay alguien que te diga y te explique, pues, una diferencia. Esta, yo la conozco recientemente, ¿no? Pero en tu caso sí. seguro que tienes muchas más y tendrás alumnos que te digan, no, pero esto como se hacía así para esta raza, se hará igual para esto, ¿no? Nosotros tenemos todavía muchas objeciones que rebatir, pero no solo de los clientes, sino de los propios profesionales. Tenemos Ya, muchas personas que se dedican a la profesión de la peluquería canina que no son profesionales. Entonces ahí es donde lo que falta es un poco lo que no se le puede enseñar a nadie y es el hambre, que es por lo que venía esta entrevista. Si alguien no tiene esas ganas de crecer como tú cuando dijiste antes, es que yo buscaba el origen de por qué los romanos hacían esto con los embutidos, por ejemplo, ¿no? Y luego se lo puedes contar a tus clientes y eso. Cuando yo vaya a cenar y a mí me atienda Carlos Ruiz contándome cómo ha hecho los embutidos para que sepa de manera ahumada, porque los romanos no sé qué, no sé cuánto, yo estoy pensando en aquello, mi mente se ha ido y para mí es una experiencia única, ¿no? Eso para mí es hombre, un profesional. claro, no todos los clientes querrán tener esa experiencia tan amplia, ¿no? Pero te da esa Claro, mano de poder hablar con un cliente. y ahí es donde vamos. Es que, o por lo menos lo que nosotros instruimos un poco en la academia, quizás se nos ha enseñado a que no todos los clientes van a venir buscando eso. Es que yo no hablo para todos los clientes, Claro, hablo para ese tipo de clientes. Hay ya. muchos clientes en la calle, hay mucha gente que querrá ir a un restaurante cualquiera. Y luego estará el que busca a alguien que realmente le explique las cosas con conciencia y le haga sentir. Y ahí O sea está. que me estás diciendo que tú no vas a todo el mundo, porque esto, No, claro, está mal visto. Me dice, no, pero ¿cómo no voy a ir a todo el mundo? ¿Y no. cómo se lo explicarías a alguien en el caso de que, cómo se lo explicas tú a tus alumnos, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo. Yo digo, sí, 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 te puede, no sé, a mí me gusta mucho ser un poco gamberro con la comida y los platos tradicionales y darles una vuelta, ¿no? Y alguna vez que he hecho algún evento, y lo explicas y a lo mejor al explicarlo no te llega. Pero cuando lo ves y lo estás viviendo, dices, ah, pues entonces, claro, esto yo te lo puedo vender como experiencia. Lo otro te lo puedo vender como un plato que te lo puede dar Casa Pepe, ¿no? Claro. Pues el tema, Carlos, es que yo creo que al final es cuestión de experiencia, sabiduría y seguridad en uno mismo. Cuando tú llegas un día que dices, voy a probar a hacer este servicio exclusivo, a ver si se vende, se testa y se consume, de repente te das cuenta de que ahí fuera en el mundo hay muchos clientes que quieren lo que tú estás haciendo a otro precio y de otra manera. Y no ha cambiado mucho más. Lo único que el paquete de fuera es muy bonito, es más exclusivo, no hay prisa, no tardas menos tiempo, dedicas más mimo, más cariño y lo cuentas de una manera diferente y te conviertes en una persona más exclusiva. Por lo que hay personas que pagan más, pero no te puedes imaginar mucho más. Solo porque le atiendas de una forma distinta. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta de que ¿por qué voy a seguir cobrando 40 euros por un servicio de peluquería? Ya, ya, ya. Ahora, ¿qué hay? Técnica,
hay tiempo, hay saber estar, hay conocimientos, hay sabiduría y sobre todo para mí la clave es autoestima, sentirse capaz, convertirte en la persona que debes ser para vender ese servicio. es verdad. Porque como siempre digo en mis formaciones o todo lo que hago a través de la red, no se trata de estrategias y sistemas. Se trata de la persona en la que te tienes que convertir, que tú mismo te lo crees y haces que tu idea se la vendes a otro. Pero Sí, si tú no te lo crees, es verdad. Te lo decía yo no te antes toca. cuando me preguntaste que qué le diría a una persona que se iniciaba, ¿no? Y es que es así, es Sí, estar loco por una idea. Hombre, cuanto más económica sea para que no te cueste no montar un restaurante a todo trapo para, en este caso, ¿no? O una peluquería en el centro de Marbella o en el centro de Madrid, que te vas a dejar la vida y no lo has testado, pues total. estar Y loco para hasta mí, cierto punto. mira, una de las cosas más importantes que saco de esta entrevista y que te agradezco por ir terminando es el tema de la mentalidad que hemos visto de cómo ha ido cambiando Carlos desde que empezó hasta ahora. Y tiene que ver con esto que te acabo de comentar. Y es que uno va cambiando su conciencia, vas creyendo en ti de otra manera, te vas preparando. Por eso no podemos correr. En el emprendimiento no vale correr porque todo en la vida tiene su tiempo de maduración y nuestro cerebro también. Y para mí todo emprendimiento es un tema de mentalidad. Mm, No hay otra cuestión. Damos mucha estrategia, mucho contenido, muchos sistemas, mucha metodología dentro de mi academia, que por cierto, quien no lo conozca se llama TGB Academy, pero precisamente en lo que yo me encargo es de acompañar a mis compañeros y a mis alumnos a que se sientan capaces de hacer lo que ellos quieren. Porque estarás de acuerdo conmigo que el éxito, eso que hoy en día venden, que si un yate, un Rolex, un no sé cuánto en Dubái, el éxito es lo que uno quiera que sea éxito, pero llegar a tu punto de éxito depende de lo que hay en tu cabeza. sí, es verdad, es verdad. Pues nada, oye, que ha Así sido un que gustazo me ha que me encantado, Carlos. invitaras. Nada, aquí alguno al principio diría que tendría que ver la cocina, ¿no? Con la peluquería, pero bueno, que al final yo creo que en este entorno de emprendimiento hay mucho símil Sí, que nos lleva. creo que para mí ha sido muy acertado que compartir contigo esta charla de hoy porque nos hemos dado cuenta de que da igual que sea peluquería canina, que chef, es que todos atravesamos los mismos puntos en los emprendimientos y que todas las personas tenemos los mismos miedos y nos pasan las mismas cosas. Desde aquí, no solamente darte las gracias, A si ti, un súper escribís gustazo. replay, vamos a poner la foto entrenando con Carlos en el gym de los Picapiedra, que todas las mancuernas son de madera y son preciosas, por cierto. Y vamos a hacer un llamamiento. ¿Qué te parece si hacemos un llamamiento a una invitada que yo creo que tendría que aportar algo en este mundillo? A ver, sorpréndeme. Yo desde aquí haré un llamamiento a ver si nos acepta hacer una entrevista a Ana Anglada, Uy. veterinaria y mujer de Carlos Ruiz. Y empresaria también como tú, Carmen. La verdad Sí, que te tenemos que confesar algo aquí en público y es que copiamos bastante de las cosas que vais haciendo porque os vemos como eso, como aspiracionales y es como hay que copiar lo que está haciendo porque y cómo lo igualamos a nuestro sector. Pero sí, fíjate que es lo señor. mismo que estábamos hablando, es cómo puedo adaptar yo esto y no cerrarme la ventana y decir, no, no, yo de aquí no puedo aprender nada. Al final es estar abierto a una nueva aventura y copiar. Carlos, es un placer que me copiéis, porque yo copio a los grandes. Bueno, Yo no me así invento vamos todos. nada. Claro, bueno, si cada ¿Ves? uno Es lo que lo adapta que a lo quiero suyo. decir, mira, en el sector de la peluquería todavía tenemos cosas que ir destruyendo. Que si me copia, que si la competencia, que si. Para mí es un placer que mi compañera Ana me copie cosas. Primero, porque si te copian es que funciona. Sí, sí, Segundo, que yo también copio. Yo no me invento nada. Entre nuestros mentores, ChatGPT y lo que uno ve por ahí que le gusta de otro, estupendo. Y si funciona para que tanto tu comunidad como la de Ana siga creciendo,
estamos haciendo una gran labor en el mundo, tan bonita. Sí, Y nosotras, en especial, estamos ayudando a tantas mascotas, porque por cierto, Ana Anglada se dedica solo exclusivamente a gatos. sí. La verdad que es experta en gatos. Ya tendrá más tiempo de charlar con ella, pero ahí sí que vais a poder tener inquietudes veterinarias. Así Me ha que encantado. nada, un súper Gracias, placer, Carmen. Carlos. Te mando un Y abrazo enorme un, y un un besazo grande. besazo. Un Chao, beso. chao. ¡Ay, espera, espera! Que tenemos que hacer una foto de portada que se me olvida. Sonríe. Listo, la tenemos. Gracias, Adiós, chao, adiós. chao. Gracias. Chao, gracias.